Son las 4:45 de la tarde. Y además de hijos que tenemos que inscribir cuando nacen y cuando nacen fuera y todo el asunto, en muchísimos hogares, pero muchísimos hogares costarricenses, hay perritas que también son mamás, se convierten en mamás y tienen perritos. Y a veces no tenemos el cuidado debido o la información de primera mano sobre cuáles son en realidad los tratamientos o la forma de ayudarle a esa perrita a tener a sus perritos. Y vieran que yo estoy, en este momento que lo estoy diciendo, estoy pensando en, yo no tengo espacio, yo no puedo tener mascotas, pero si tuviera, y ya lo voy a preguntar, si yo tuviera una perrita y estuviera embarazada, yo seguro no dejaría que tuviera los perritos en la casa, sino que yo me la llevaría para una clínica, a una clínica para que la ayuden. Y ahí en recuadro ya están viendo ustedes a la doctora Melissa Retana, quien es veterinaria, especialista en obstetricia y neonatología. Y ese es el tema que la trae a conversar con nosotros, vocera del Colegio de Veterinarios en nuestro país. ¿Cómo estás? Muy bien, don Sergio. Muchas gracias por el espacio y al colegio por la oportunidad. Un placer, de verdad. Y ojo, de verdad estoy pensando yo en eso. Dígame ustedes que tienen el día a día, las perritas que van a tener perritos, ¿los siguen teniendo en la casa? Sí. Hay ciertos casos que sí. Ajá. Sin embargo, ya hay más tutores que optan por la asesoría del médico veterinario e inclusive tenerlos ingresados en la clínica, ya sea para lo que es un parto natural o para una cesárea programada. Ajá. Eso dependerá también, como quien dice, del caso y de la situación a valorar en cada caso. Correcto. Ahí lo más oportuno es que el médico veterinario valore a la paciente desde la gestación, ¿verdad? Ojalá no esperarnos hasta el momento en que ya está ocurriendo el parto, que se convierta en una emergencia, para poder hacer todo un planeamiento y que todo salga de la mejor manera, pensando en el bienestar de la mamá, que siempre es una prioridad, pero por supuesto también es de esos cachorros que están por nacer. Vean, me perdonan la ignorancia y critíquenme si quieren, pero la verdad es que yo no sé y por eso voy a preguntar esto. ¿Cuánto dura el periodo de gestación de una perrita? Vieras que es una pregunta muy válida porque es de las que más nos hacen a menudo. Bueno. Realmente sí, porque a diferencia de muchas especies en donde las gestaciones son más cortas, más largas, e inclusive nosotras las mujeres 9 meses, en las perras es sumamente corta, son 61, 62 días. Entonces es un proceso muy rápido. 2 meses. 2 meses, correcto. ¿Y gatas? Igual, andan en un promedio de 2 similar, meses, correcto, aproximadamente. Sí. Y ahora, otra pregunta, y también no me critiquen. Cada mamá perrita, ¿cuántos perritos tiene? ¿De qué depende? Depende de un montón de factores. Ajá. Uno de los principales es el tamaño de ella o su raza, ¿verdad? Okay. Es más frecuente que en perritas de baja talla sean camadas más pequeñas y en las perras de razas grandes tengan camadas más numerosas. Pero se puede dar a la inversa. Vemos casos de perritas muy pequeñas donde tienen una camada muy numerosa, que lógicamente eso conlleva un mayor cuidado, a como tenemos pacientes de talla grande, por ejemplo una gran danés, ¿verdad? Labradores con camadas pequeñitas de 2, 3 cachorros únicamente. Y una chihuahua, me imaginé por ejemplo una chihuahua o una pincher teniendo 6, 7. Sucede. Sí. Sucede, sí. Estos son los casos en los que principalmente el médico veterinario busca asesorar en que ojalá inclusive el parto se haga en la clínica, ¿verdad? Para estar monitoreando a la mamá, a los cachorros y si no inclusive de una vez una cesárea programada, que es algo que ya actualmente se puede realizar. Y hablando precisamente de eso, don Víctor nos manda el primer mensaje al WhatsApp 21 00 13 13. Recuerden que también a ese número pueden llamar si le quieren hacer alguna consulta a la especialista. Y don Víctor nos dice que si en términos de perritas y gatitas, si es más recomendable el parto natural o la cesárea, o hay una valoración que el médico veterinario tiene que hacer. Lo más importante es hacer una valoración previa, ¿cierto? Pero generalmente es mejor la cesárea programada, porque hay más control de todo lo que puede suceder en el momento. Inclusive la mamá a veces está como la idea de que después de una cesárea va a ser muy difícil la recuperación de ella por ser un posquirúrgico. Sin embargo, también tenemos que contemplar que en un parto natural, especialmente en una camada donde es numerosa,
son muchas horas, es mucho tiempo de esfuerzo para ella y terminan incluso más desgastadas. Una cesárea, inclusive programada, nos da más tiempo de prepararla a ella en un ambiente tranquilo, donde ella no ha iniciado una labor de parto todavía, entonces ella está más tranquila, se siente mejor, hay menos desgaste, hay menos sufrimiento fetal de estos cachorros que están por nacer y además la ciencia en medicina veterinaria ha avanzado tanto que contamos con especialistas en anestesia, analgesia, que nos permiten hacer una cesárea muy segura, donde no tenemos, por ejemplo, que correr para extraer los cachorros porque pueden afectarse por la anestesia. No, ya eso es del pasado, por decirlo así. Ajá. Podemos hacer una cesárea con mucha calma, donde los cirujanos, la manipulación es muy sutil y ellas se recuperan muy bien, se despiertan ya de su cesárea. En el caso de nosotros en la clínica lo hacemos ya con los cachorros en su primera lactancia, cuando ellas despiertan. Entonces hay una muy buena aceptación de los bebés. Melissa, vamos a la parte de los cuidados como tal en ese periodo de gestación. Nos damos cuenta, sea que fue un desliz de la perrita o lo habíamos programado porque queríamos tener esa camada de esa perrita que es nuestra, qué sé yo. Independientemente de la razón, ya sabemos que está embarazada y entonces viene ese periodo de aproximadamente 61 días, ¿decías? Ok. ¿Qué cuidados hay que tener como con las mamás humanas? O sea... Hay bastantes aspectos que son similares a como hay otros que son muy diferentes. Yo me voy a ir un poquitito atrás, con tu permiso, porque realmente es cierto, muchas veces son un desliz, es por accidente y nos damos cuenta cuando ya pasó o cuando ya incluso empezamos a notar cambios en ellas. Pero si queremos hacerlo realmente bien, de una manera planificada, empieza desde mucho antes de que ellas estén en la etapa de celo y se dé el apareamiento, la inseminación, sino que realmente de manos con el médico veterinario es estar al día con ellas en lo que es su desparasitación, sus vacunas. Voy a hacerte un paréntesis, porque doña Nora, creo que era doña Nora, hacía una pregunta y decía, ¿cuáles son los síntomas como para que la tutora o la mamá de la perrita diga, esta perrita está embarazada? ¿Qué vio? ¿Qué puede determinar como para sospechar y salir corriendo del veterinario para que la revisen? Verás que muchas veces no hay muchos síntomas, a diferencia en ellas, por ejemplo, los achaques no es algo común, ¿verdad? Sin embargo, cuando somos tutores que conocemos muy bien a nuestra mascota, podemos empezar a notar cambios, como por ejemplo el apetito, un apetito voraz o más bien que casi no quieran comer, se vuelven como un poco más sedentarias, un poco más tranquilas, más apegadas, están buscando más como ese vínculo, ¿verdad? De estar cerca de la familia. Exacto, más chineadas, ¿verdad? Mucho más consentidas. Luego ya cuando está un poquito más avanzada la gestación, claro, ya empezamos a notar un aumento del tamaño del abdomen, las mamas se empiezan a poner un poquito inflamadas o podemos notar leche. Pero ¿qué pasa? Que también es muy importante que si notamos esto, tampoco asumamos que está embarazada, que está gestante, porque muchas veces no. Y ahí es donde también es muy importante acudir al médico veterinario, primero para cerciorarnos, ¿es una gestación o no? Si lo es, está transcurriendo bien, está ella sana, los cachorros se están desarrollando bien, y si no lo es, ¿qué es lo que está causando esos cambios en ella? Bueno, una televidente también nos llamaba para contarnos su historia, doña Liz, que decía que su perrita en un momento determinado empezó a tomar la actitud de jalar cobijas y llevarlas hacia un rincón, y dice que ella empezó a sospechar que estaba embarazada y no sé cuánto, que la llevó al veterinario y no estaba embarazada. Hay como embarazos psicológicos también. Se llama exactamente así, un embarazo psicológico o una pseudopreñez, porque los cambios hormonales que suceden en ellas posterior al celo son muy similares cuando hay o no hay una gestación. Entonces muchas veces hormonalmente ellas creen estar preñadas y se ven como que estuvieran preñadas y no lo están. ¿Alimentación? ¿Cómo debería de ser la alimentación? Es muy importante que sea un alimento balanceado, de muy buena calidad. Sin embargo, igual de la mano del veterinario poder definir en qué momento aumentamos la ración o hacemos un cambio de dieta hacia la alimentación de cachorro, que es muy beneficiosa para la lactancia. Pero tenemos que tener cuidado porque a veces pensamos, se acaba de cruzar, inmediatamente hacemos cambios en la dieta o le empezamos a dar mucho más y lo que generamos más bien en ella es una obesidad, que en caso de un parto natural o al final de una gestación más bien le puede repercutir. Exacto. Melissa, por ejemplo, ¿es recomendable ultrasonido? Claro, claro, siempre. El primer ultrasonido se recomienda más o menos entre los 25 y 30 días, ¿verdad? Porque antes de eso es difícil poder observar, debido a que las vesículas son muy pequeñas, ¿verdad? Y es una gestación muy rápida.
Posterior a eso, ya otro ultrasonido alrededor de los 45, 50 días para ver que el desarrollo de los cachorros es el óptimo e ideal al puro final de la gestación para saber, es una etapa en la que también se puede dar, lamentablemente, que fallezca uno o varios fetos, ¿verdad? Entonces, pues, para saber que todo está bien y cómo se está preparando para el nacimiento. Hoy están haciendo preguntas muy interesantes y hasta divertidas, diría yo, porque don Manuel Don Manuel nos llama y nos hace una pregunta, que si después del parto la perrita tiene que perder peso. Usualmente lo pierden, ¿verdad? Por la producción de leche. De mama, es un desgaste de calorías muy importante en ellas. Entonces, ideal que no pierda mucho peso. El peso que ella gana durante la gestación usualmente es el peso de sus cachorros. Para recuperarse, para estar como estaba antes de... Sí, pero es clave cuidar la alimentación de ellas incluso durante la lactancia para evitar que pierda mucho peso en la producción de leche. Antes lo mencionabas y yo creo que nos queda un minutito como para decir, entonces, por ejemplo, una vez que sabemos que está preñada y todo el asunto, vacunación, si no tuviera el esquema completo de vacunas, ya no se le puede poner mientras esté embarazada. Hay ciertos tipos de vacunas que se pueden, pero lo ideal es que esté al día en la vacunación antes del celo y de lo contrario, según lo que el veterinario indique, mucho va a depender de qué tan el riesgo a lo que ella está expuesta en el momento. ¿Y si la va a requerir. desparasitación? Eso sí es importante, antes, durante y después de la gestación. Oye, las pipetas contra las pulgas, que son tópicas en realidad. La mayoría no se recomiendan. Es importante, igual, lo que son los prospectos, las casas farmacéuticas hacen sus estudios respectivos para estar seguros que no vaya a tener componentes que afecten la camada, porque lamentablemente hay ciertos productos de este tipo, igual lo que son pastillas o tópicos que nos afectan en la formación de los cachorros. Bueno, pues ya tienen la información de primera mano, de verdad. A Melissa, muchísimas gracias. No, con mucho gusto. Vean, yo me río y he pasado toda la entrevista con una risa porque son cosas a veces que uno no habla. En este programa nunca habíamos hablado de esa parte que tiene que ver con las perritas que están embarazadas. Más bien hablamos de la castración y de la castración, que por supuesto que también es completamente válido, pero también es válido que en una familia quieran que su perrita tenga perritos y todo el asunto. Entonces, qué cuidados había que tener. Por eso yo le agradezco montones, de verdad, Melissa, que se ha sentado a conversar con nosotros y nos aclare para que a todo el mundo no le quede ninguna duda. Muchas gracias. Así es, con mucho gusto. Y si ustedes quieren más información, ahí también en cintillo de pantalla han estado apareciendo página web del Colegio de Veterinarios de Costa Rica, redes sociales exactamente también, para que la red social Facebook es Pet Centro Reproducción Canina. Correcto. Exactamente, ahí pueden hacerle cualquier consulta también a Melissa. Muchísimas gracias, de verdad. 4:58, nos tenemos que despedir.